Con la venia, señor presidente, compañeras y compañeros, muy buenas tardes tengan todos ustedes. En reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de América del Norte, compareció ayer el ingeniero Carlos Manuel Sada Solana, funcionario designado por el titular del Ejecutivo, a fin de detallarnos su plan de trabajo, su diagnóstico sobre la relación de México con Estados Unidos y las tareas inmediatas que pretende realizar en la nueva misión que le fue encomendada. Tras un diálogo sincero y respetuoso, el ciudadano Carlos Sada y los senadores reunidos llegamos a las siguientes conclusiones. Punto número 1. México y Estados Unidos deben de seguir trabajando en una agenda de prosperidad compartida, institucional, mecanismos de colaboración que aquí y ahora están brindando trabajos y oportunidades a nuestros pueblos. Y nos referimos al diálogo económico de alto nivel, el DEAN, al Foro Bilateral sobre Educación Superior, Investigación e Innovación, el FOBESI, y el Consejo México-Estados Unidos para el Emprendimiento e Innovación, el MUSEIC. La red consular mexicana, que es la más importante que tenemos por su número y por el capital humano que debería de someterse a una reactivación urgente, a manera de avanzar con una mayor coordinación y armonización en nuestra embajada, a fin de realizar cada vez mejor las tareas que ya se están efectuando de manera destacada y también tener capacidad de prever situaciones de protección de los connacionales. Inteligencia, rumbo, objetivos y coordinación de gobierno, Cancillería, Congreso, Embajada y Consulados deberán de privilegiarse en áreas de focalizar toda la energía para empoderar a nuestros mexicanos en Estados Unidos. Empoderar implica revertir la vulnerabilidad de los mexicanos en Estados Unidos, que viven en el país vecino todo el tiempo una serie de vicisitudes para poder acceder a todos los derechos. Mediante todas las herramientas legales posibles, documentos, capacitación, promoción de autoestima, información sobre la doble nacionalidad y atención cálida y expedita, a fin de que puedan ejercer plenamente sus derechos para defender lo que es suyo, la propiedad, el trabajo, sus prestaciones sociales, sus derechos políticos y sobre todo su dignidad. Coincidimos también en revisar y en focalizar la visión y misión de los institutos culturales establecidos en Estados Unidos a fin de detectar y de corregir lo que no se está ejecutando adecuadamente para difundir y promover la riqueza y la grandeza de nuestro país, nuestros valores y nuestra cultura. Hay que aceptar que aun y cuando el oso y el puercoespín, términos utilizados por el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey W. para referirse a estos dos socios que siempre han estado uno al lado del otro, que comercian con más de $1 millón por minuto, aún tenemos formas muy diferentes de entender la migración, de entender la seguridad, de entender el respeto y la reciprocidad. Consecuentemente, por eso debe de seguir trabajándose en la generación de la confianza entre los dos pueblos y continuar con el éxito que hasta hoy hemos tenido con la agenda de prosperidad compartida. Necesitamos también que México y Estados Unidos no reinventen una relación bilateral cada vez que se lleva a cabo un proceso electoral en cualquiera de los dos países. Y para ello, los mexicanos necesitamos actuar de manera cohesionada, cerrando filas para defender lo que queremos, para defender también lo que no deseamos. No queremos ser agredidos, no deseamos ser difamados, no deseamos que personajes oportunistas levanten ánimos y despierten fantasmas que generen violencia. Esos tampoco son los auténticos valores de una nación como Estados Unidos, que siempre ha defendido la paz, la libertad y la democracia. La diáspora mexicana requiere atención, seguimiento, reconocimiento, cohesión y apoyo. Los temas de seguridad, entre los que destaca con particular preocupación el tráfico de armas, deberán abordarse con diligencia, oficio y asumiendo una legítima corresponsabilidad. No pueden aceptarse más deportaciones sin procedimientos justos que vulneren los derechos humanos y propicien la separación de las familias
enteras familias mexicanas. Y ante estas conclusiones y necesidades, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mi partido, reconoce el perfil idóneo del ingeniero Carlos Manuel Sada Solana para ejecutar una estrategia en la que todos aquí presentes habremos de jugar un rol muy importante. Carlos Sada Solana posee la experiencia, el reconocimiento y la autoridad moral e intelectual para llevar a cabo esta delicada misión. En consecuencia, votemos a favor de este dictamen para tener un embajador de alta esfera en Estados Unidos. Por otro lado, también en las mismas comisiones nos dimos a la tarea de entrevistar a los 12 ciudadanos designados como cónsules generales. Ya se dijo aquí, por la oradora que me antecedió en el uso de la palabra, cuáles son, y me voy a permitir resaltar algunos aspectos importantes de estos 12 funcionarios, que sobre todo, ante todo, su misión será la de proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países y expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en términos de la ley y de su reglamento. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor de todos estos ciudadanos designados cónsules generales. Los 12 ciudadanos conocen ampliamente la agenda bilateral que por años hemos mantenido con Estados Unidos y también el contexto por el que estamos pasando actualmente por las elecciones del vecino país. Los aspirantes a cónsules generales han sido funcionarios públicos y reconocen las necesidades apremiantes de poner su capacidad y experiencia al servicio de los connacionales. Paso a referirme brevemente a cada uno de ellos. Marcela Celorio Mancera fue designada cónsul en San Diego y cuenta con una vasta experiencia en el servicio exterior. Se ha comprometido ella a incorporar la más amplia gama de sectores de la sociedad estadounidense en un diálogo político de alto nivel para lograr que se hable de las aportaciones mexicanas en esta sociedad. Al Consulado General de Atlanta, Georgia, fue designado Francisco Javier Díaz de León, un funcionario que pondrá sus conocimientos y vocación al servicio de los connacionales. Díaz de León tendrá como una de sus metas principales la de difundir orientación precisa a los mexicanos que viven en esa circunscripción para evitar abusos, intimidaciones y violaciones a sus derechos humanos. El embajador Emilio Rabasa Gamboa fue designado como cónsul general de México en Boston, Massachusetts, circunscripción en la que se comprometió a aprovechar la infraestructura cultural y educativa para promover a México. En reunión de comisiones, nos detalló su proyecto de poner en manos a la obra para difundir el centenario de nuestra Constitución como una forma de promover a nuestro país en Estados Unidos. En el Consulado General de México en Dallas, fue designado el ciudadano Francisco de la Torre Galindo, funcionario ejemplar, que llevará su experiencia de haber encabezado el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para implementar con destreza y agilidad sus conocimientos en una representación que ocupa el segundo lugar en expedición de documentos. Marcos Augusto Bucio Mujica, nombrado cónsul general de México en El Paso, Texas, dejó ver su capacidad y su experiencia política para entablar de manera inmediata un urgente diálogo de primer nivel con actores estratégicos de la sociedad y del gobierno de Texas, a fin de revertir la imagen divulgada por ciertos actores con sesgos y complejos que en este contexto electoral de Estados Unidos nos afecta a todos. Por lo que hace el Consulado General de México en Nogales, fue designado el ciudadano Ricardo Santana Velázquez, funcionario con vasta experiencia consular, que ha prometido priorizar el aspecto de protección a connacionales en casos de emergencia, detención, violencia y abusos de autoridad, además de promover una intensa campaña de capacitación a nuestros paisanos en casos de infracciones administrativas. Claudia Franco Hijuelos, una mujer con mucha experiencia, con mucho carisma, ha sido nombrada cónsul general de México en Phoenix, Arizona,
y funcionaria con probada experiencia, como ya lo acabo de decir, en el servicio exterior. Ella nos persuadió de una meta que se ha trazado y que ella necesita que esta soberanía la acompañe en esa misma meta. Franco Hijuelos nos dijo que al final de su encargo en Phoenix, Arizona, ella logrará saber a esta circunscripción que ser mexicano es una gran ventaja y nos pide el apoyo y el acompañamiento y así será, lo tendrá. La ciudadana María de los Remedios Gómez Arnau, designada como cónsul general de México en Raleigh, California, se presentó con nosotros mostrando los extraordinarios resultados que dejó en el Consulado de San Diego, California, y se comprometió a trabajar intensamente en la implementación de una protección consular preventiva, así como en la posibilidad de hacer las gestiones conducentes para que se expidan más visas temporales a nuestros connacionales. Todos sabemos cuáles son. En el Consulado General de México en San Francisco, California, fue designado el ciudadano Gemi José González López, un joven talentoso que entiende que el primer acto de protección que se debe de proveer por todo consulado es el de la documentación. González López nos compartió la urgente necesidad de intervenir en ese sentido con cerca de 4,000 mexicanos, por ejemplo, en Hawái, que no tienen documentos. Ana Berenice Díaz Ceballos Parada, designada cónsul general en México en Vancouver, Canadá, nos dio trabajo en el que destaca el aprovechamiento de la innovación, de las ciencias aplicadas y de los intercambios educativos como una palanca de movilidad a incentivar para generar confianza entre México y la provincia de Columbia Británica. Paso a referirme al ciudadano Héctor Eduardo Velasco Monroy, designado como cónsul general de México en San Antonio, quien identificó la necesidad de aprovechar el peso cultural de la circunscripción a la que servirá para seguir empoderando al máximo a nuestros connacionales, para que logren ejercer sus derechos y su influencia política en las decisiones fundamentales para el futuro y para sus derechos elementales. Finalmente, Diego Antonio Gómez Pickering, nombrado cónsul general de México en Nueva York, nos presentó un plan de trabajo en el que destaca la promoción focalizada de artistas mexicanos y la difusión de su trabajo como una principal palanca que propiciará una percepción más acertada de la realidad en torno a la imagen de lo que es nuestro país, de la grandeza que tiene y de lo que vale y aporta con el talento mexicano. Compañeras y compañeros senadores, los funcionarios propuestos tanto como embajador como cónsules generales en distintas circunscripciones de la región de América del Norte, al llegar a sus nuevas oficinas, encontrarán un equipo profesional de funcionarios del servicio exterior que acompañarán sus decisiones y que orientarán su trabajo, los cuales pondrán al día sobre lo que es urgente y lo que es importante. Este hecho de la mano del inicio de gestión del embajador Carlos Sada Solana en nuestra representación en Estados Unidos de América, que nos aporta la confianza a todos los legisladores, pero también a los mexicanos en este país. Por eso a todos nos renueva los ánimos de esperanza. Enhorabuena por todos ellos y nuestro voto, tanto del PRI, y así espero que sea del resto de los aquí presentes, que sea a favor. Gracias.